Sean bienvenidos y bienvenidas todos a este su programa La Barra en los Estados. Mi nombre es Arturo Ramos Obarzo y hoy tendremos un extraordinario programa con el tema Atención Ciudadana, Violencia Intrafamiliar y Género. Nos acompaña Antonio Bracho Marrufo, quien es presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en el capítulo de Durango. Quédense por favor con nosotros. Sean bienvenidos y bienvenidos todos a este su programa La Barra en los Estados, un espacio que pretende ser una reflexión de lo que acontece en las entidades federativas, pero que tiene una repercusión nacional. Pretende ser una revisión de lo que acontece en cada una de estas entidades federativas. Y hoy tenemos un tema de enorme trascendencia que no podemos dejar de soslayar, y es el tema de la perspectiva de género y su aplicación en el derecho. Y tenemos un invitado que nos llena de mucho gusto. Tenemos a Antonio Alfredo Bracho Marrufo, él es presidente del capítulo Durango de la Barra, y pues nos da mucho gusto tenerlo este día. Bienvenido, Antonio, qué gusto tenerte. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Felicidades por ese proyecto de la Barra en los Estados y poder transmitir desde las distintas plataformas hacia todos los demás compañeros que forman parte del gremio, sobre todo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Un gusto, Antonio, tenerte, y daré brevemente una síntesis curricular de tu trayectoria para luego dar paso a las acciones que está haciendo el capítulo que tú presides. Bueno, Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, también es maestrante judicial en la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, ha sido director jurídico de Operadora Turística Brama, también director jurídico de Inversiones Mineras La Sorpresa. Ha trabajado en la Defensoría Pública y actualmente es director de Seguridad Pública del municipio de Durango. Como hemos dicho, es presidente fundador del capítulo Durango y también presidente fundador de Jóvenes Abogados, una ONG. Bueno, pues sin más preámbulo, Antonio, nos gustaría mucho que nos compartieras tu experiencia, cuál ha sido tu actividad como presidente en el capítulo. Sí, fíjate que inició este proyecto hace aproximadamente 2 años por iniciativa de unos compañeros de aquí de Durango. Vimos la necesidad de podernos comunicar con lo que viene siendo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sede en la Ciudad de México, para poder ver la posibilidad de generar un capítulo aquí en el estado de Durango. Este proyecto inició a finales del año 2018, en el cual nos reunimos cerca de 15 abogados, nos dimos de alta como miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, cumpliendo con todos los requisitos que establece la propia normativa, y en su momento, ya que fueron autorizados nuestros perfiles para formar parte de la barra, pues presentamos un proyecto donde poder generar aquí en el estado pues una sinergia con demás capítulos, pero sobre todo con lo que viene siendo instituciones educativas y también órdenes de gobierno, de poder mejorar la impartición de justicia aquí en el estado y sobre todo también mejorar la capacitación y profesionalización del gremio. Yo creo que es muy importante para la ciudadanía poder contar con un gremio capacitado y sobre todo con valores. Hoy día pues la ciudadanía pasa por una situación muy complicada en tema de la pandemia, pero que conlleva también en la situación de impartición de justicia, pues que estemos a la altura de las expectativas, sobre todo las necesidades actuales que se tiene en todo México y sobre todo alrededor del mundo. Aquí en Durango hemos visto algunas áreas de oportunidad en la cual el capítulo Durango de la Barra Mexicana Colegio de Abogados pues ha sido muy insistente en poder mejorar tanto el servicio que se da en los propios tribunales como también el servicio que se da en los propios bufetes jurídicos de aquí de la capital y sobre todo del estado. Tenemos varios abogados los cuales pues han estado impartiendo talleres y conferencias a los distintos gremios. Hemos tratado varios temas a lo largo de estos últimos meses con el apoyo precisamente de las plataformas como Zoom y sobre todo algunas redes sociales.
hemos realizado cerca de 8 conferencias con las cuales se ha logrado tener un impacto a más de 4,000 personas que han visto esas conferencias en nuestras plataformas, en nuestras redes, abogados de aquí de la capital y del estado, que pues ellos mismos nos han sugerido distintos temas y que hemos tenido la participación de personas muy capacitadas, de conocedores del derecho, tanto que están en la impartición de justicia como desde sus despachos. Entonces, yo creo que el capítulo Durango llega aquí a nuestra entidad en un momento muy importante porque precisamente la pandemia dejó ver algunas situaciones tanto en la impartición de justicia como en el tema de salud y algunas otras cuestiones, pero específicamente en tema de impartición de justicia, pues que no estábamos preparados para poder llevar los juicios en línea, de poder cubrir de mejor manera la situación, y yo creo que esta pandemia pues nos ha permitido pues tener la claridad de la situación y poderla mejorar en un corto y mediano plazo. Muy interesante, Antonio, todo esto que nos dices. Vamos a hacer una pausa para continuar con este programa y aquí seguimos. Volvemos en un momento más. Muchas gracias. La Barra Mexicana Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Pues regresamos, amigas y amigos, con esta conversación en un tema de enorme importancia para el país, no solo para Durango, pero que veremos la perspectiva y la problemática que está surgiendo en esta entidad federativa. Y en ese sentido, Antonio, me gustaría mucho preguntarte, a partir de la función que estás realizando actualmente como director de Seguridad Pública, pues ¿cuál es tu visión sobre la perspectiva de género? Vemos lamentablemente todos los días las noticias que sabemos lamentablemente de sucesos que atentan en contra de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese binomio seguridad pública y perspectiva de género se vuelve una pues obligada discusión pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, fíjate que es una situación que se ha presentado en Durango. Ahorita actualmente tenemos una alerta de género activa por algunas situaciones que se presentaron hace algunos años. Hay algunas asociaciones civiles de mujeres activistas las cuales han estado pues insistiendo a los distintos niveles de gobierno de poder generar las condiciones para poder salvaguardar la integridad de las mujeres tanto en la vía pública como incluso en los hogares y en los centros de trabajo. Hay asociaciones civiles aquí en Durango, los cuales ellas mismas fueron las que motivaron para que se activara esta alerta de género. Se han estado realizando infinidad de mesas de trabajo en las cuales pues estas mujeres, estos grupos son muy activos y que procuran estar insistiendo a los distintos niveles de gobierno de poder generar realmente esos mecanismos que puedan evitar y generar un cambio aquí en la ciudadanía. Pero realmente lo que vemos aquí en la capital y que lo hemos estado comparando con otros estados y con otras capitales, pues es que para empezar, pues bueno, también iniciamos con una cuestión cultural de la idiosincrasia del mexicano, la manera en cómo se trata la mujer hoy en día, pues bueno, la venimos arrastrando esa idea desde el tiempo de la conquista. Hay un libro que a mí en lo personal
me gusta mucho, que es La psicología del mexicano, y que el autor es Santiago Ramírez, es un mexicano, actualmente todavía escribe, y ese libro en específico habla de que cómo el mexicano tiene mucha madre, pero poco padre, que somos unas generaciones de las cuales hemos sido incluso abandonados por el propio padre, desde el tiempo de la conquista, donde llegaban y pues se embarazaban las mujeres y después quedaban abandonadas por los propios españoles, y que fuimos creciendo en ese ámbito y esa cultura tanto del hogar como a nivel local y nacional, en el cual pues el macho era el que tenía varias mujeres y que se iba midiendo en ese sentido tanto el poder como el éxito de la hombría o del propio caballero. Entonces, lamentablemente vemos en las mesas de trabajo que se han realizado y que se va analizando la situación, que no hemos avanzado mucho en ese tema, que venimos arrastrando todavía esa idiosincrasia, esa cultura del mexicano, y es precisamente lo que ha evitado caminar a una manera más acelerada, o como quisiéramos todavía mejorar las instituciones de gobierno o los programas que se puedan dar a nivel local y a nivel nacional para ir erradicando la violencia contra la mujer. Vemos lamentablemente aquí en la capital de Durango que mucha de esa violencia se genera en el propio núcleo familiar, dentro del propio hogar. Esta pandemia del coronavirus también lo ha dejado ver, que lamentablemente no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo las parejas y sobre todo también con las propias familias, con los niños. Entonces se ha ido aumentando lo que viene siendo las llamadas al 911, las llamadas de emergencia por violencia familiar y violencia de género. Vemos que lamentablemente no estamos preparados para convivir durante todo el día, que estábamos acostumbrados a que el padre de familia salía a trabajar, la madre también, o en su caso se quedaba para las labores del hogar, pero ya el tener a los hijos y a los dos padres dentro del hogar realizando las funciones laborales por vía remota con las distintas plataformas, pues genera que lamentablemente estén en una convivencia estrecha y continua, y pues lamentablemente ha dejado ver esta situación que se presenta. Entonces, aquí en Durango, en los últimos años, pues han ido implementando varios mecanismos que han ido mejorando poco a poco la manera de poder atender las llamadas de emergencia de las mujeres. Lamentablemente vemos que se siguen presentando, que realmente no han bajado como realmente se quisiera. Y Antonio, ahí me aprovecharía para preguntarte, ¿cómo se da esa interacción? ¿Cómo se da esa interacción? Me gustaría preguntarte, mencionabas la participación de las ONGs que pues, se manifiestan y hacen peticiones muy concretas, pero ¿cómo se da esa interacción entre las autoridades y la sociedad civil organizada? Es decir, hacen un plan de reuniones periódicas, con el problema de la pandemia se ven por algún medio remoto. ¿Cómo se da esta interacción? Me parece que eso es interesante cómo conocer, cómo lo realizan en Durango. Sí, hay mesas de trabajo, hay consejos ciudadanos que se han conformado tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Son mesas donde participan cámaras empresariales, instituciones educativas y representaciones de las ONG, donde se sientan junto con las autoridades, tanto en el ámbito municipal como estatal, y se van analizando tanto los indicadores que se van teniendo, las carpetas de investigación que están actualmente abiertas, que se están investigando, y sobre todo pues los mecanismos que se están implementando para ver si realmente se van generando esos cambios en el comportamiento y sobre todo la atención. Lo que se ha visto en esas mesas de trabajo es que lamentablemente pues no es únicamente legislar al respecto, porque tenemos muchas veces letra muerta en las leyes que ya al momento de aplicarlas pues no se aplican como se debería, y pues yo creo que es un área de oportunidad muy fuerte que podemos atenderlo tanto aquí en Durango como a nivel nacional. Claro, me parece que eso es una manera de cómo crear
mecanismos y mejores maneras para esa interacción. Me parece que el modelo de consejos ciudadanos pues debe de ser en principio un mecanismo que ayude eso, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausa, estimado Antonio, si nos lo permites, y ya regresaremos un poco para profundizar en las acciones que se están realizando allá en Durango. Regresamos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Pues regresamos, amigas y amigos, en esta charla, en esta discusión sobre los temas de atención ciudadana en tiempos de pandemia, así como pues una perspectiva de género que debe también imprimirse. Y en ese sentido, Antonio, ya mencionabas, estabas empezando a esbozar pues, la serie de medidas que están realizando en Durango. ¿Podrías un poco ampliar esto? ¿Qué es en concreto? ¿Cómo se le da atención a estas pues llamadas de emergencia que tienen lugar en tu estado? Sí, mira, el tema de atención a la violencia familiar y de género, pues en los 3 niveles de gobierno se tienen distintas instituciones y corporaciones que coadyuvan para poder darle la atención debida a ese tema. El gobierno municipal y los gobiernos municipales en general en toda la República Mexicana son los que tienen pues ese contacto más directo con el ciudadano, son los que tienen la proximidad
reciben la mayoría de las quejas, la mayoría de las atenciones, tanto en cuestión de obra, de servicios públicos y en este caso en específico en cuestión de seguridad. Tanto aquí en Durango como a nivel nacional, la mayoría de las llamadas de emergencia que se hacen al 911 se atienden de primera mano por parte de la Policía Municipal. Muchas veces las capitales tienen la fuerza de tanto de cantidad de policías como de patrullas a lo que tiene en comparación una policía estatal. Entonces, muchas veces o la mayoría de las ocasiones, pues sí es el policía municipal el que llega a esa llamada de emergencia y ya en dado caso a los pocos minutos es cuando llegan las demás corporaciones. En específico aquí en Durango lo que vimos como área de oportunidad era poder generar de entrada una unidad especializada para atención a la violencia familiar y de género. Esa unidad nosotros la hemos constituido con profesionistas tanto del ámbito jurídico, tenemos abogados, tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos y sobre todo tenemos un grupo de policías específicamente en esa unidad atendiendo todas las llamadas de emergencia que se hacen a 911. El 911, si ustedes recuerdan, pues tiene realmente poco de haberse implementado aquí en México. Yo recuerdo que fue prácticamente a raíz de los 43 de Ayotzinapa, esa situación que se presentó y que fue lo que prácticamente movió el actuar policial, sobre todo el que el actuar policial sea coadyuvante con el Ministerio Público en las investigaciones, y es cuando se crea prácticamente 911 para dar una mejor atención a la ciudadanía, los C5, los C4, donde se tiene todo el monitoreo y están todas las corporaciones trabajando en conjunto. Nosotros lo que vimos desde el ámbito municipal es que podíamos tener un área de oportunidad en donde las llamadas a 911 muchas veces, tanto aquí en Durango como a nivel nacional, se comenta que no tienen la efectividad o la reacción por parte de las corporaciones como se deseara. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear una aplicación que es la primera ocasión que se da ese servicio aquí en nuestra capital, que es una aplicación que se llama Seguras. Tenemos desde el mes de marzo que la sacamos, y esa aplicación la pueden descargar todas las mujeres en sus teléfonos celulares de distintos, tanto de todas las marcas como de plataformas, tanto iOS como Android. Es una aplicación sin costo y que consiste en un botón de pánico digital en la cual el momento en el que cualquier mujer se sienta en peligro o que pueda estar siendo acosada, lo puede activar. Nosotros podemos detectar y geolocalizar a la mujer desde nuestro centro de monitoreo. Independientemente de que la mujer pueda dar mayores datos, nosotros ya le estaríamos enviando una patrulla, y también se activa un chat en el cual pues, podemos estar en contacto con la mujer. Esto nos ha permitido, pues de entrada, que muchas veces la mujer, en el momento en el que estaba siendo agredida, pues no podía realizar una llamada, no podía explicar qué era lo que estaba sucediendo y mucho menos dar información de cuál era su ubicación o su domicilio actual para poder dar la atención por parte de la corporación. De esta manera, independientemente de que la mujer pueda dar mayores datos, nosotros ya le estamos enviando una patrulla y sobre todo se acortan los tiempos de reacción. Nosotros anteriormente con el 911 y actualmente todavía recibimos muchas llamadas por el 911, teníamos un tiempo de reacción entre 15 y 18 minutos. Nosotros lo hemos logrado bajar a un tiempo de reacción de 8 minutos cuando se utiliza la aplicación Seguras. Y tenemos un caso de éxito de hace unas semanas donde una mujer activó su botón de pánico digital y en cuestión de 4 minutos ya teníamos incluso detenido al agresor. Entonces, yo creo que conforme vayamos avanzando en el tiempo de reacción, sobre todo poder atender todas las llamadas de emergencia que realicen las mujeres y sobre todo darles acompañamiento, pues es como vamos a poder ir bajando e ir erradicando la violencia de género. Es muy importante también pues que la mujer se anime a denunciar, porque muchas veces hacen el llamado 911 o activan la alerta digital y pues resulta que ya cuando llegan las autoridades pues únicamente buscaban como que pues asustar al agresor
o que viera que sí se atrevía a llamar a la autoridad, pero ya no presentan su denuncia formal o ya no le dan seguimiento. A pesar de que el Ministerio Público, la Fiscalía, está obligada a actuar por oficio en temas de violencia familiar y de género, aún así pues es muy importante pues que la propia víctima, la mujer, esté coadyuvando con la investigación y que le esté dando seguimiento. Entonces nosotros, por medio de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, le damos ese acompañamiento. Cuando nosotros recibimos una alerta de la aplicación o una llamada 911, mandamos patrullas que están específicamente destinadas para esa unidad. Tenemos cerca de 20 policías y 4 unidades, 4 patrullas específicamente para atender temas de violencia familiar y de género. Las denominamos como patrullas rosas. Entonces, cuando llega alguna alerta, se mandan por parte de la propia Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género policías y patrullas rosas para darle atención a la víctima. Y por otro lado, también mandamos de las patrullas azules, como las conocemos aquí en Durango y como están denominadas en todo México, para atender el tema del agresor. Entonces, normalmente en una llamada de emergencia llegan 2 patrullas al domicilio. De la patrulla rosa se destina para poder atender a la mujer, poderla controlar, sobre todo por el nerviosismo, verificar si en dado caso ha sido lesionada. Nos acompañamos de médicos y de psicólogos para darle acompañamiento, presentar su denuncia, y por parte de la patrulla azul, pues ya acompañar a lo que viene siendo el agresor. Muy interesante esto, Antonio, porque bueno, pues son los casos de éxito que nos comentas, ¿no? Y que parece muy importante pues cómo replicar esas sanas prácticas y exitosas que han sido en este caso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, estimado Antonio, y ya regresaremos en nuestro último bloque para cerrar esta conversación. Volvemos en un momento. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia, 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente. Es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo. Los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Pues volvemos, amigas y amigos, con esta conversación sobre atención ciudadana y violencia intrafamiliar. Y ahora nos gustaría mucho preguntarte, pues, ¿cuáles son los retos y cuáles son las perspectivas? Ya nos has hablado sobre pues, las políticas públicas, las medidas que están implementando, algunas con éxito, pero ¿cuál crees que sea el futuro y cuál crees que sea el reto? Me ha gustado mucho cómo has hablado, no solo desde una perspectiva de Durango, sino como una manera generalizada en muchos municipios del país y muchas policías, cómo tienen que interactuar con estos problemas, y con esa perspectiva que no solo se reduce a Durango, ¿cuáles son los retos y qué prospectiva también puedes observar en esto, Antonio? Sí, fíjate que, pues bueno, de entrada aquí en México, pues por parte del propio gobierno federal se recibe un recurso especial para el tema de fortalecimiento en la seguridad en los estados, que es el Fortasec. Últimamente se ha hablado mucho
de este tema, porque al parecer pues, es uno de los tantos recortes que se tienen previstos para los próximos meses y que pues realmente va en contra de lo que se ha planteado en los últimos años en cuanto al nuevo modelo policial y sobre todo una justicia cívica. El tema de los policías municipales y estatales ha ido mejorando su quehacer y su servicio en los últimos años, como lo comentábamos en los bloques anteriores, y específicamente la propia ley nos obliga a las corporaciones policiales a que podamos tener policías mejor capacitados, que tengamos policías con exámenes de control y confianza, que se dan tanto al ingreso como a la permanencia cada 3 años, el que estén durante todo el año con una agenda de capacitación muy estricta al respecto y sobre todo también el equipamiento que se le da a los propios cuerpos policiales en cuanto a sus uniformes, en sus armas, todo. Y siempre se había considerado el Fortasec para algunos municipios para poder cubrir esos gastos. Estamos obligados por ley a mejorar nuestras corporaciones, sin embargo, pues el poder desaparecer o que llegara a desaparecer el Fortasec en los próximos meses, sobre todo para el próximo año, pues limitaría mucho el actuar de las corporaciones. Vemos que lamentablemente se trata hasta cierto punto de militarizar al país. Vemos que la Guardia Nacional, que la Sedena ha recibido un aumento de cerca de 15,000 millones de pesos para sus gastos corrientes y para su equipamiento, pero se le ha disminuido o se ha ido incluso desapareciendo algunos apoyos y algunos rubros para las policías municipales y estatales. Este tema en específico de atención a la violencia familiar y de género se podría cubrir únicamente por medio de las policías municipales y estatales. De ninguna manera la Guardia Nacional o la Sedena podría atender de una manera civil la situación que se da al interior de los hogares. Entonces, sí es muy importante que se alce la voz tanto por el gremio de los abogados, que en este caso pues tienen una estrecha relación con la impartición de justicia, que cada vez debe ser con perspectiva de género, pero también sobre todo de los gobernadores y los presidentes municipales de los que reciben el recurso Fortasec. Lamentablemente vemos que la violencia en México no baja. Este año se pinta para que el 2020 sea el año con mayor número de muertes de lo que se tiene registrado, a pesar de que se han manejado mesas de construcción de la paz a nivel estatal y federal, pero vemos que no baja la violencia en nuestro país. Entonces, militarizar nuestro país yo creo que no es la solución, y precisamente el tema de fortalecimiento de las policías municipales y estatales, sobre todo capacitar, generar células profesionales o especializadas en tema de violencia familiar y de género, tener capacitados a nuestros policías y sobre todo bien equipados para poder atender las llamadas de emergencia en un menor tiempo posible, podernos acercar a los 5 minutos máximos de atención a las llamadas y sobre todo tener la coordinación con las demás instituciones y corporaciones como vienen siendo fiscalías, centros de justicia, institutos municipales o estatales de la mujer, los DIF estatales, las procuradurías. Entonces, sí, yo creo que es importante replantearnos lo que está sucediendo en los recortes de los presupuestos federales hacia los estados y los municipios, específicamente en tema del Fortasec, y yo creo que es un área de oportunidad para analizar tanto por el gremio de los abogados, en este caso de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y sobre todo también de los propios gobiernos estatales y municipales. ¿Y cuál es su estado actualmente a la luz del presupuesto? Es decir, digamos, ¿está desintegrado este fondo destinado para esto que nos comentas o habría posibilidades de sobrevivir? Mira, aquí específicamente en el estado de Durango se cuenta con un mando único en el cual la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tiene a su cargo cerca de 34 municipios.
en los cuales se recibe un recurso federal, que es el FAS, que es con el cual se equipan esas policías municipales. Hay otros 4 o 5 municipios, que en este caso incluye la capital de Durango, que recibe el recurso Fortasec, y que en nuestro caso en específico, nuestra capital, es cerca de 26 millones de pesos. Con esos 26 millones de pesos, este año 2020 se compraron 1,000 uniformes para los policías, 1,000 chamarras, se compraron municiones, se compraron armas, se realizó el pago de los exámenes de control y confianza, se realizó la capacitación de 50 nuevos elementos que se van a incorporar y sobre todo todas las capacitaciones durante todo el año. Entonces, desaparecer el Fortasec generan y representa el no contar con policías municipales capacitados y sobre todo bien equipados. Sí, evidentemente genera un problema y es el problema de siempre si debe ser una policía civil o el grado de intervención de la milicia en temas de seguridad pública. Bueno, pues nos queda muy poquitito, unos 30 segundos. ¿Algo que quisieras agregar muy brevemente, Antonio, ya para despedirnos? No, pues más que todo agradecer a la Barra Mexicana Colegio de Abogados por la oportunidad de poder platicar por este medio, a nuestro presidente nacional Héctor Herrera, la primera vicepresidente Claudia de Buen y el segundo vicepresidente Víctor Olea, de quienes siempre hemos recibido mucho apoyo aquí en el capítulo Durango. Les enviamos un fuerte abrazo a todo el gremio, a todos los abogados de la BMA y siempre tendrán las puertas abiertas aquí en el estado de Durango para cuando nos quieran acompañar. Perfecto, pues nos vamos, Antonio. Agradecemos enormemente tu presencia y la charla con este tema que creo que nos involucra a todos. Bueno, pues nos despedimos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.